Les presento al Padre Luis Ángel Zamora Almaraz, quien va a presidir la Eucaristía como el nuevo vicario de la parroquia. Viene a ejercer su ministerio sacerdotal en el anuncio de la palabra, en la distribución de la gracia, en la congregación de la comunidad en la caridad. Esperamos que su presencia entre nosotros sea de mucho fruto para toda la Iglesia. Bienvenido, Padre Luis Ángel. Muchas gracias. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra. Jesús nos llama a seguir su camino, invitándonos a temer cuando aceche la dificultad, pues Dios nuestro Padre vela por nosotros. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía las calumnias de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciémoslo al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios.
carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una sola moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor.
Pues me da mucho gusto primeramente celebrar la Eucaristía con ustedes como vicario de esta basílica, y también me da muchos nervios, ¿no? Más que mi primera misa, creo, porque pues está muy grande la iglesia y en fin. Además de que ustedes no están aquí, si no vieran cómo se sienten todas las miradas. Pero en fin, vamos a tratar de reflexionar respecto a lo que la palabra de Dios creo que nos regala como un mensaje para vivir esta semana, y dentro de 8 días el Señor nos renovará este mensaje. Quisiera que empezáramos nuestra reflexión pensando en lo que la primera lectura nos decía, la lectura que hemos escuchado del libro del profeta Jeremías. Despierten, buenas tardes. Y ahí tienen su acordeón, pueden verlo. De hecho, estaría bien para que fueran siguiendo y vean que no digo mentiras. El profeta Jeremías, ¿quién es el profeta Jeremías? El profeta Jeremías es uno de los profetas mayores del pueblo de Israel, no solo por el contenido de su libro, que es amplio, sino también por la importancia que tuvo delante del pueblo. Pero resulta que el profeta Jeremías no ha anunciado otra cosa más que destrucción, desastres y castigos. Entonces, pues obviamente, como la mayoría de los profetas, no lo quería el pueblo de Israel. Entonces, el profeta se siente mal. Y de hecho escuchamos en el primer párrafo esta queja de Jeremías, ¿no? Donde dice: yo oía las calumnias de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. O sea, ya de entrada era el profeta del terror. Y después todavía peor, porque dice: todos los que eran mis amigos, los más cercanos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Bueno, pobre de Jeremías, hasta sus amigos, hasta los más cercanos, esperaban que tropezara para vengarse de él. Yo pensaba, ya que preparaba la homilía, pues como en las películas de acción, como este personaje tiene que pasar muchas vicisitudes y bueno, no sé, un Rambo, un Toretto, un superhéroe que pasa de todas las cosas, pero vence y siempre vence, ¿no? Solo que estas personas vencen porque pues su condición física, su confianza en sí mismo, su preparación, no sé, psicológica, no sé. Jeremías tiene otro secreto para vencer, y está en las líneas más adelante. Dice que es el secreto de Jeremías: pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. ¿Cuál es el arma para que Jeremías pueda vencer? La certeza de que el Señor está a su lado. Guerrero poderoso está a mi lado. Ese es el secreto de Jeremías para salir victorioso de todas estas cosas que parecen adversas, incluso de la misma traición de los amigos. ¿Qué mantiene a Jeremías en pie? Esta certeza, que el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Esa expresión es muy bella, ¿no? Porque este guerrero poderoso no está allá desde el cielo viéndome cómo sufro. Está a mi lado, está cerca de mí. Padece junto conmigo, también triunfa junto conmigo. Esa certeza es la que hay en el corazón de Jeremías para poder vencer todas esas vicisitudes, ¿no? Jeremías va a llegar al punto, más adelante dirá: yo ya no quiero hablar de ti, porque todo lo que me mandas a anunciar es motivo de burla para los demás, ¿no? Pero no he podido, porque está prendido en mi corazón como un fuego ardiente, y aunque yo he intentado ahogarlo, no he podido. Tú has vencido. Esa es la experiencia de Jeremías. Ante las adversidades, tiene la certeza de la presencia del Señor a su lado. Esto nos sirve como preámbulo para entender un poquito el Santo Evangelio que hemos escuchado hoy, según San Mateo, ¿no? Hasta se los canté para que no se durmieran. Según San Mateo, ¿no? Y bueno, en el Evangelio hay 3 afirmaciones repetitivas muy importantes. Jesús les dice a sus discípulos 3 veces: no teman, no teman. Son de algún modo las palabras que Jeremías guarda en el corazón, ¿no? No tener miedo. Y esa expresión de no teman no es exclusiva para los apóstoles en este momento. También en otro momento, ya desde el Antiguo Testamento, como a Moisés o como a Josué, se le fueron dichas: no teman. Pero también a la Santísima Virgen María, ¿no? No temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios.
Y lo mismo a los apóstoles en diferentes momentos se les dirá, no temas, soy yo, les dice Jesús. Incluso a los pastores, en el momento en el que se les anuncia que ha nacido el Salvador, el anuncio del ángel es, no teman, pastores, no teman. Y en el Evangelio de hoy lo escuchamos 3 veces para hacer todavía mayor énfasis en este mensaje. No hay que temer. ¿Y por qué no hay que temer? Bueno, porque contamos con la presencia del guerrero poderoso que está a nuestro lado. El temor, pues, no es algo que nosotros los cristianos debemos vivir. Y Jesús nos dice por qué en el mismo Evangelio. Después de la primera afirmación, no teman a los hombres, dice ahí el texto, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Bueno, pues esto es muy real, ¿no? Quien vive en la verdad no tiene nada que temer. Ya dice el refrán, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Pero el que sí teme, pues es porque debe. Vivir en la honestidad, en la transparencia, en la verdad, nos hace no tener miedo. En cambio, decir mentiras, ocultar cosas, eso vaya que nos hace tener miedo. Y vivir esclavos de ese temor. La única vez que me fui de pinta en la secundaria, mi mamá ese día casualmente fue a apagar la luz y pasó a recogerme, ¿no? Y por más que yo quería no hacer evidente ese pecado, no podía, ¿no? Y así nos pasa, cuando más queremos ocultar algo, más lo evidenciamos. No hay que ocultar nada. ¿Por qué tendríamos que ocultar algo? ¿Por qué agregarnos el hecho de ser esclavos cuando Dios nos ha dado la oportunidad de ser libres diciendo la verdad, ¿no? La verdad nos hace alejarnos del temor. Otra cosa, pues, que nos hace alejarnos del temor es saber establecer nuestras prioridades. No es lo mismo quitarnos un dolor de cabeza que nos quitamos con 2 aspirinas sin hacer comercial. En cambio, es difícil quitarnos un dolor de conciencia, por ejemplo. Y para evitarnos los dolores de conciencia, pues hay que obrar bien, hay que portarnos bien. Hay que priorizar cuáles son las cosas más importantes. Y lo más importante es no tener dolores de conciencia. Todo lo demás es subjetivo, pero no la conciencia. Esa se nos sale en la confesión, pero a veces también nos da un poquito de miedo, pena acercarnos a este sacramento. Otra prioridad que tenemos, otra certeza que tenemos para alejarnos del tener miedo, es saber que para el mal sí hay límites. El mal no es que no tenga ningún límite, sí tiene límites. ¿Y cuál es el límite del mal? Nuestra propia libertad. Santa Catalina de Siena dice que el enemigo no puede obligarnos a hacer el mal. Y tiene razón. Nosotros podemos estar en un ambiente lleno de pecado, pero yo decido si entro o participo o no. Esa es decisión mía. Así que vencer el mal es un ejercicio de libertad. El que es verdaderamente libre puede decir no ante estas cosas, ¿no? Y no excusarnos en la situación, pues es que pues todo estaba dispuesto para este pecado y esto y el otro y acá y allá y pues caí. Pues no, porque la última decisión, aunque las circunstancias nos orillaran a pecar, la última decisión es nuestra. Así que ser verdaderamente libres también nos aleja del temor. Otra certeza que nos aleja del temor es que sepamos quién es el que nos va a juzgar. El que nos juzga es Jesús, que es un juez misericordioso. Él no es como los amigos de Jeremías que estaban esperando que tropezara para vengarse de él, ¿no? Es decir, Dios no nos dice ahorita que te equivocaste, te voy a hacer saber todas las que me has hecho. No. En Jesús encontramos un juez misericordioso que nos perdona, que corre hacia nosotros para sanarnos, para curarnos, para restablecernos. En Jesús podemos encontrar ese juez misericordioso que se parece como al amor de una madre, ¿no? Que ama de los padres, pues, que aman a sus hijos, pues así estén gorditos, fellitos, guapitos, altitos, güeritos, los quieren porque son sus hijos, ¿no? Independientemente de lo que hagan o cómo estén. Este juez misericordioso es así con nosotros, nos ama porque pues, somos sus hijos, ¿no? Y eso nos abre la certeza de que, y para excluir también el temor, de que Dios nos ama profundamente. Es verdad, ¿quién puede conocernos mejor que Dios? A veces ni nosotros mismos nos conocemos tan a la perfección como Dios, ¿no? Él, dice el Salmo, modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Y eso es algo bonito, porque a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de nuestras debilidades que Dios conoce bien, Dios nos sigue llamando.
porque su amor es infinitamente más grande que cualquier debilidad. El amor, dice el apóstol San Juan, excluye el temor. Para quienes están pensando en casarse y será la persona indicada o no, el amor excluye el temor. No significa que no haya retos adelante, ¿verdad? Pero no debe haber temor. El amor hace a un lado el temor, y dice el Evangelio, no teman. Por último, la recompensa para quien sabe no tener miedo es el mismo Jesús, que conoce de nuestros esfuerzos, que conoce de nuestro trabajo, que conoce de nuestro empeño en mantenernos fiel. Él es nuestra recompensa. Él es lo que vamos a esperar en el reino de los cielos. Él es a quien tendremos en plenitud allá en el cielo. Por eso conviene que nosotros vivamos alejados del temor. Hoy, en medio de este mundo que nos infunde tanto miedo por muchas circunstancias, nosotros debemos ser valientes. Primero, porque tenemos la certeza de que nuestro fuerte guerrero está a un lado de nosotros. Y segundo, porque el Evangelio nos ha dicho, no teman, no teman. Al salir de esta iglesia, pues no ha cambiado nada, ¿verdad? El esposo sigue siendo el mismo, igual la esposa, la suegra, la nuera, los problemas del trabajo, todo es igual. Solo ha cambiado la certeza del corazón, donde escuchamos la voz de Dios. No teman, no teman.